Hola Evita. ¿Cómo estás? Comienzan a grabar. Mirá, me Ok, están grabando, ok. Hola Eva, ¿cómo estás? Ahora va en serio ahora. Bueno, En serio. muy Hola, buenos Eva. días allá y acá. Buenas tardes, buenos mediodías, ¿cómo están? Bueno, estamos hoy reunidos nuevamente para una nueva presentación de nuestro querido seminario de escuela. Estamos junto a Silvia Weinstein, pero en primer lugar me pidió Gustavo Cereseski, integrante del cártel de entrada de la gestión anterior, que nos va a anunciar una nueva entrada como miembro a nuestra escuela. Así que te damos la palabra, Gustavo. Bueno, gracias, Ale. ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, muy bien. Sí. Bueno, como dijo Alejandra, nuestro cártel terminó su gestión a fin de octubre del 2023, y a fines de septiembre le habíamos dado la entrada a Claudia Garro, a quien presento hoy en público, pero como fue todo el momento del cambio de gestión, no pudimos presentarla. Así que bueno, como último acto de nuestro cártel, me toca presentar a Claudia, que la invitamos a que se presente si quiere decir unas palabras. Está en el Zoom para que la conozcamos todos. Bueno, hola a todos. La verdad que es una alegría para mí pertenecer a la escuela porque es un lugar muy querido para mí y que me ha marcado en mi formación como analista antes y también ahora. En ella reconozco a todos mis maestros, acá hay algunos presentes, y bueno, simplemente les quería agradecer y espero mucha producción. Muchísimas gracias. Bueno, Bienvenida, Claudia, te damos la Claudia. bienvenida Bienvenida. y te damos un aplauso. Claudia. Bueno, muy bienvenida, Muchas gracias. Claudia. Y bueno, damos ahora sí inicio a nuestra presentación del día de hoy a cargo de Silvia Weinstein, nuestra querida Silvia Weinstein, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires desde su fundación. AME, analista, miembro de escuela, autora de varios libros, y el último, Los tres tiempos del despertar sexual, segunda edición, aumentada y corregida. Felicitaciones. Bueno, editada en la escuela, agrega Silvia. Muy bien, felicitaciones nuevamente. Bueno, dicta seminarios en nuestro país y en el exterior, así que con todo gusto la escuchamos. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por la presentación, pero sobre todo por la invitación tan gentil que me hiciste llegar para participar en el seminario de escuela, que como sabemos es el que Lacan nombra Le nom du père errant. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero eso es otro tema. Es un título, y es lo que voy a decir de la presentación, de lo que escribí en el mail junto al flyer. Es un título que nos convoca a leer en su equivocidad tanto los nombres del Padre como los no incautos yerran. Voy a tratar de ofrecer mi lectura acerca de algunos puntos que me han interrogado y propiciado esbozos de algunas respuestas. Aclaro, esbozos. Yo tenía estudiado este seminario hace muchos años en la versión de la traducción de Irene Agoff, y para esta ocasión, a partir de la invitación de Alejandra, empecé a leerlo desde la versión de Osvaldo Arribas. Les cuento que lo leí de adelante para atrás y de atrás para adelante. Debe ser la costumbre de leer en hebreo, pero desde luego de leer en hebreo también, digo. Entonces, si bien Alejandra pidió que los primeros que presentemos el seminario hablemos de la primera parte del seminario,
Al final, si ustedes me permiten, voy a decir algo de lo que Lacan escribe en la última clase, la última reunión. Bien, la primera cuestión que quiero subrayar es que el título en francés no es fácilmente traducible a nuestra lengua por la homofonía calculada de Lacan. De la única clase del seminario que intentó dar Lacan luego del seminario de la angustia, donde un título incipiente que él propuso en la IPA, Los nombres del padre, produjo una resistencia en sus colegas de la IPA. Bueno, no, de la IPA no, la Asociación Psicoanalítica Francesa, la IPA es la internacional, bueno, es lo mismo, pertenecen, por interpretar que eso desvalorizaba el nombre del padre. ¿Qué hizo Lacan? Decidió abortarlo y un año después se fue de la asociación de la IPA. Bien, mi lectura es que el nombre del padre es la suposición que en el origen del sujeto está el padre y no la falta que atañe también al padre, tal como Lacan desarrolla en toda su obra. Es que los nombres del padre, o sea, su pluralización, efectúa un desengaño del valor sagrado del padre, que es lo que en realidad de lo que menos va a hablar en este seminario, va a hablar más de otras cuestiones. Lacan interroga a Freud y dice, ¿qué es para Freud lo real? Responde que es lo oculto porque lo considera lo imposible. Freud no cree en el ocultismo ni en la telepatía y dice que Freud era incauto de lo real. Quería comentar algo más. Cuando me enteré hace poco del título del coloquio de verano, dije justo lo que estoy planteando para la reunión de hoy, ¿no? La invención de lo real. Gran parte de lo que voy a plantear hoy, no todo. Así que me encantó la coincidencia. Bueno, el incauto que no yerra es incauto de lo real. La realidad psíquica se construye con el nudo que enlaza imaginario, simbólico y real de forma borromea. El nudo bien hecho es cuando ningún redondel o anillo, si lo vemos, digamos, con los cables, se enlaza a otro, sino gracias a un tercero. Esto tiene su incidencia en la clínica, porque es cuando podemos diferenciar la psicosis de la neurosis, las psicosis de las neurosis. Ahora, Lacan acude en principio al nudo olímpico. ¿A Emiliano? ¿Emiliano? No, necesito que pongas en la pantalla el nudo olímpico. ¿Está? Bueno. Tengo que dar vuelta para ver Entonces, acude en principio al nudo olímpico, que está hecho de tal modo, dice, que dos redondeles están anudados entre sí y el tercero se anuda a cada uno de ellos. Y dice, si alguno de ellos revienta, los otros dos quedan anudados. Y aclara, ustedes, neuróticos, no se volverán locos. Me pregunto si esta afirmación es la que genera enlaces y desenlaces en el sujeto. Por supuesto que después va a dejar el nudo olímpico, porque no es la estructura el nudo olímpico. Va a decir, en todo caso,
con el nudo borromeo, que si uno de ellos se corta, los otros dos también. En los dos, pero esto es así, en los dos seminarios posteriores a este, RCI y al Santón, afirma que se trata del nudo borromeo de 4. Y nos queda la incógnita del nudo olímpico que afirma en este seminario. Es la pregunta que yo me formulé y les formulo a ustedes para poder entrar en conversación, en una conversación después, para tratar de encontrar una respuesta a dicha incógnita. ¿Por qué recurre Lacan al nudo borromeo? Emiliano, ¿podés mostrar la figura 2 donde solo está el nudo borromeo? SRI. ¿Ya está? ¡Qué bien! Qué lástima que no lo puedo ver, pero bueno. Entonces, ¿por qué recurre Lacan al nudo borromeo? ¿Qué nos transmite a través de su topología? Es que el nudo es real cuando es 3. Y ese real es efecto de un decir sobre el cuerpo del ser hablante. Un decir es un acontecimiento cuando aparece en el momento oportuno, ya sea por una interpretación, por una intervención, por un gesto. Después voy a traer un recorte de mi práctica, un recorte clínico de mi práctica a propósito del gesto, que ya lo presenté en alguna otra ocasión, pero bueno, no todos lo escucharon, tampoco puedo presentar demasiados casos por razones obvias, pero viene a cuento de lo que quiero transmitir hoy en lo posible en este espacio. En este seminario, Lacan sitúa en lo simbólico, al principio, el goce, en lo imaginario, el cuerpo, y en lo real, la muerte. Ahora, estos lugares los varían en la tercera. ¿Qué es la tercera? La tercera conferencia que da en Roma, donde pone la muerte en lo simbólico, el goce de la vida en lo real y en lo imaginario el cuerpo. Emiliano, el tercero podés poner, es decir, pongo el definitivo que queda así, bárbaro. Cito a Lacan, ¿por qué es 3 lo real? Es una pregunta, dice, que justifico de que no hay proporción sexual que pueda escribirse. Entonces, se trata de la imposibilidad de escribir una proporción lógica entre 2. Lacan la refiere a la estructura de su nudo borromeo, en el que 2 redondeles no se penetran, no hay nudo de a 2. Es necesario usar un tercer redondel. Después voy a hacer una observación respecto a está ahí, ¿no? El nudo borromeo con... ¿Por qué pone sentido en una de las intersecciones? Donde en las otras 2 pone el goce del otro y el goce fálico. Digo algo que me iluminó esta vez que preparé el seminario, porque, bueno, se los anticipo. Dado que yo hace varios años estoy trabajando acerca de la femineidad, todo el tiempo me estoy preguntando por qué no hay matema ni letra del otro goce, del goce suplementario, con la aspiración de poder yo inventar uno. Bueno, es una aspiración un poco pretenciosa, pero esta vez, cuando vi el sentido en relación a donde podría poner un matema del otro goce o goce suplementario, que está del lado de las que se dicen mujeres,
tiene que ver con algo que dice precisamente en este seminario, justamente porque este otro goce no puede escribirse ni decirse, lo que hay es sentido, lo que se pone es sentido a la relación sexual que no hay. Bueno, respecto a la invención, una frase de Lacan me sorprendió cuando dice: en lo que aquí hago como analista, yo no descubro la verdad, la invento, es el saber. Me pregunto de qué invención se trata. ¿Se relaciona con la verdad que solo puede ser dicha a medias? El saber, entonces, sería una invención allí donde la verdad se dice a medias. El inconsciente inventa y tiene un valor real porque su estructura es la de la lógica, que es un saber inventado. Lacan lo dice así: la lógica es la ciencia de lo real. Y agrego algo que no me acuerdo en dónde lo leí, que también lo dice Lacan, y lo real es lo que se escribe en el pizarrón. Ahora lo tenemos en la pantalla. El saber del inconsciente no está en lo real, sino en el camino que nos conduce a lo real. Y esto hace precisamente a nuestro trabajo como analistas y nuestra posición como analistas. Y me parece que esta afirmación está relacionada con que si no hay proporción sexual que haga posible escribir el encuentro entre dos seres hablantes, la opción es gozar del sentido sexual. Es lo que recién les comentaba, por qué escribe sentido allí. Dicho de otro modo, el sentido sustituye a lo sexual que falta, a la relación sexual que no hay. Habla de una identificación sexuada, los que se dicen varones, los que se dicen mujeres. Qué apropiado que es esto para nuestra época, ¿no? Los que se dicen varones, los que se dicen mujeres. Me refiero a la cuestión del discurso de género. Entonces, en tanto enunciado de esa identificación, es una identificación que al ser asimétrica, no hay identificación sexuada más que de un lado. Solo una mujer es capaz de hacerla. Mi lectura de dicha afirmación es la que vengo sosteniendo hace unos años en estos seminarios que di sobre la femineidad, cuya hipótesis la formulo de este modo. La femineidad es una posición del sujeto del deseo, del sujeto del inconsciente que atañe a todo ser sexuado, se diga como se diga. Y es fundamental en aquellos que arriban a un fin de análisis. Si bien Lacan acá dice que solo la mujer, del lado de la mujer puede haber una identificación sexual, yo creo que el pasaje por el lado de, estoy convencida, no es que creo, que el pasaje por el lado derecho de las fórmulas vale para todo ser hablante y está muy relacionado con el fin del análisis. En las fórmulas de la sexuación, ¿y por qué dice esto Lacan? Porque en las fórmulas de la sexuación, que Lacan, espero que lo tengan en cuenta porque es así, no le mandé el archivo a Emiliano. En las fórmulas de la sexuación que Lacan escribe del lado derecho de ambas, la barrada, al vectorizar, uno de los vectores, ¿no?,
hacia el significante del otro barrado tiene una relación especial con el saber acerca de la castración en el otro, siempre y cuando haya sido marcada por el operador fálico phi mayúscula. Retomo el título del seminario. La equivocidad del título, ya sea por su escritura o por su fonética, nos hace pensar que no es lo mismo los nombres del Padre que los no incautos yerran. Empecemos por le nom du Père, errant. Lacan se detiene en la palabra dupe, es en las primeras clases, que es el pájaro. Pero un pájaro parece al que se hace caer en la trampa justamente porque es estúpido, dice. El término erreur hace converger error con errancia, con lo que éste tiene que ver con errance. La indicación de Lacan es que hay que ser incautos para no errar, pero no de cualquier cosa, sino del inconsciente. Se trata de dejarse atrapar por la estructura que indica a un sujeto determinado en su deseo de principio a fin. La cuestión es si es un deseo que es indestructible e invariante. Ahora bien, ajustarse a la estructura es un esfuerzo y solo así, quizá, esto lo dice Lacan, en la clase del 20 de noviembre de 1973, quizá se llega verdaderamente a no errar. Por otro lado, funda una ética y un porvenir que conlleva ser cada vez más incautos del saber inconsciente. Es un saber que nos precede, por lo que siempre estamos un paso atrás. Es lo que nos tocó en suerte. Lacan subraya en este seminario el pasaje de la noción del saber inconsciente como cadena a descifrar por el sujeto a una escritura topológica, RSI. Y el nudo borromeo es considerado como la estructura propia del sujeto. Hasta hubo un tiempo donde hablábamos de estructuras clínicas, pero referidas a lo que podemos llamar nosografías o psicopatología o como ustedes quieran. No, Lacan dice acá rotundamente que la estructura es el nudo. Bien, voy a decir así, mansiones, si bien es dimensiones también, a las que llama, y voy a decir por qué lo digo, tres dimensiones, a las que llama lo simbólico, lo imaginario y lo real. Son el espacio que habita el ser hablante. Por eso la mansión de cada uno de ellos es el que habita al ser hablante. Son categorías equivalentes, no es que hay una que sea mejor o peor. Otra cosa es hacer bien el nudo. El sujeto entonces está estructurado, determinado por el deseo del otro y por ello, solo en ese sentido, el saber inconsciente nunca depende del azar. Pero esta determinación del otro, y esto es lo más importante, a lo que hace al psicoanálisis, si no, no tendría sentido el psicoanálisis. Repito que esta determinación del otro no desliga al sujeto de su responsabilidad frente a tal determinación. Continúa preguntándose Lacan, ¿cómo es que el psicoanálisis pueda proceder de la verdad? Su respuesta es que no hay más que efecto, que implica cierto olor a verdad o tufillo a verdad.
cuyo medio es la palabra y que revela un saber que habita en el sujeto. Que haya un saber que habita en el lenguaje no parece habilitar a Lacan a afirmar que el lenguaje sea un saber en sí mismo. Este es ubicado más bien como el efecto de que hay significante uno. Uno agrega algo fundamental, pero el saber no es la misma cosa. El saber es la consecuencia de que hay otro, con lo cual hacen dos en apariencia, porque este segundo obtiene su estatuto justamente del hecho de que no tiene ninguna relación con el primero y de que no forman cadena. Al descifrar, sustituimos un significante por el significante uno, lo que da dos, solo por medio de esta operación, y es lo que permite contar tres. Entonces, el tercero surge del dos. Se puede escribir como él ya lo hizo en su obra, ese dos, pero esto es un puro forzamiento. Se trata de un saber que se pone en el lugar de la verdad verdadera, dice. Es bajo la presentación del nudo como modalidad de formalización de su enseñanza que permite articular el modo en que se presenta el tres en la estructura. El nudo borromeo tiene como característica principal que al cortar un anillo, los tres se separan. He aquí la diferencia con el nudo olímpico. Lo real es el tercer anillo, pero no por ser el tercero en un orden de la serie de los números naturales, lo señalaría, es tercero en tanto que todos ellos, los otros dos, simbólico e imaginario, hacen tres. Y nos acerca la topología de la vecindad y de la contigüidad. Entonces, el inconsciente topológico ubica tres dimensiones o dicho mansiones en el espacio del ser hablante que son estrictamente equivalentes. Es decir, ya no hay una prioridad o una determinación de una respecto de otra. Recordemos que al principio, en sus comienzos, Lacan le daba importancia a lo imaginario, luego a lo simbólico, y se decía que todo lo que no era simbólico era imaginario y que además lo imaginario era algo malo. Lo voy a decir así. Bien. Lo imaginario, acá en este seminario, es definido como del orden del velo. No hay más que el velo de sentido. Es lo que vela la luz. Y este velo es la apariencia, de una apariencia que debe ser articulada bajo la forma de una media verdad. Develamiento necesario y articulado por el nudo en su decir. Definir el espacio del hablante ser como de tres dimensiones implica afirmar que si el inconsciente existe, este debe ser necesariamente del orden del nudo. Ahora, ¿qué tipo de orden es el del nudo? Y en este seminario establece una especie de corte que dicho orden no es más el de la cadena, sino el de la topología, cuyas características principales son vecindad, continuidad y conexión. Si bien Lacan ya viene trabajando hace mucho tiempo con la topología, es aquí que por primera vez define al inconsciente como topológico. Cito a Lacan de la clase del 15 de enero del 74, que el saber inconsciente sea topológico, es decir, que solo se sostenga de la proximidad, de la vecindad y no del orden,
En esto intento decir, fundar que él es nodal. En tanto sujeto hablante ser, terminé con la cita, en tanto sujeto hablante ser, estamos arrinconados a esa triplicidad que es la triplicidad del alangue. En ese sentido, lo real es un decir que no supone nada, sino que triple. Es un decir que obligatoriamente se transforma en 3 al no haber el 2 de la relación sexual. Cito a Lacan, 15 de enero del 74. Mi decir consiste en ese real que es aquello por lo cual el 3 insiste, e insiste al punto de estar marcado por la langue. Entonces, el inconsciente queda definido como topológico, lo que implica su estructura triple. Esta modificación en su teoría es una pieza clave que le permite terminar de formalizar lo que viene desarrollando en sus seminarios anteriores en cuanto a los desarrollos de un sujeto sin esencia. Lacan afirma que el decir es verdadero solo en tanto pone límite al alcance de la verdad. Y el decir verdadero es definido como una ranura por donde pasa aquello que suple la imposibilidad de escribir la relación sexual. Lo real como agujero solo se abre por medio de la escritura, y en tanto tal es que nos vemos compelidos a realizar la relación sexual que no hay. Lo real está determinado por no poder escribir esa relación. Pero el hecho que no se puede escribir no significa que no se intente. Que es lo que yo estoy intentando hace mucho tiempo, pero lo de la escritura del sentido me transmitió algo. Lo cual quiere decir que es un real, que hay un saber que por más que ningún sujeto lo sepa, sigue siendo real. Es un depósito, es un sedimento que se produce en cada uno cuando comienza a abordar esa relación sexual a la que, por cierto, no llegará nunca. Se lee aquí por primera vez la referencia al inconsciente real que volverá a aparecer en el Seminario 23 y en el prefacio a la edición inglesa del Seminario 11 que realiza Lacan en 1976. Se tratará de hacer hablar a este saber inconsciente para que el decir verdadero logre articular algo y suplir así la ausencia de relación sexual. Cito a Lacan, uno de los puntos pivote de aquello en lo cual hoy intento hablar, en lo que aquí hago como analista, ya que es de eso que hablo, yo no descubro la verdad, la invento, a lo cual agrego, eso es de Lacan, que este es el saber. Esto es el saber. Entonces, Lacan por primera vez anuda saber, verdad e invención, al definir el saber como una verdad inventada. El saber desde esta perspectiva tiene todas las resonancias con aquello que está oculto y debe revelarse. Cuando lo verdadero se descubre y se corre el velo, se hace la luz, salimos del mundo de la caverna. Para Lacan, el saber se inventa, y este es el saber inconsciente. En cambio, la verdad que debe ser inventada parte de un agujero. Y ahí es donde dice, todos sabemos porque todos inventamos un truco para llenar el agujero, el trou en lo real. Allí donde no hay relación sexual, eso produce traumatismo. No, uno inventa lo que puede, por supuesto, dice él. Sigo yo.
Lacan afirma entonces que el inconsciente no descubre nada, porque no hay nada que descubrir en lo real, dado que allí solo hay agujero. Ahora, para ver dónde está el agujero es preciso ver el borde de lo real. ¿Qué nos está queriendo decir Lacan? Que la invención comienza con el acto del pasar del decir a la escritura. Bueno, y voy a hablar entonces de invención y escritura. Voy a tomar este tema, ¿no? Me parece muy importante. En la clase del 11 de diciembre, Lacan dice que inventó lo real, como concepto, no como palabra. Y dice, yo te bautizo real, porque si no existieras, habría de inventarte. Por eso lo inventé. En la misma clase dice que hay un nexo entre inventar y la nominación como acto de inscripción. Lo cito, es un hecho que el naming, en tanto que nombre propio, precede a la necesidad por la cual éste no dejará ya de escribirse. Entonces, la invención queda del lado del orden de lo necesario, modalidad lógica de lo que no cesará de escribirse. Es decir, a partir del momento en que se nombra y se escribe un invento, pasa a ser necesario. Ahora, cuando dice que se trata de inventar lo real, no habla solo de inventar el saber, sino también lo real. Entonces se impone una pregunta: ¿lo real como saber inconsciente o el inconsciente como saber sobre lo real? El paso importante lo da cuando llega a la conclusión que ni uno ni otro son verificables lógicamente, y por ello hay que elegir. Por último, solo desde un inconsciente como topológico se puede plantear que el saber se inventa, porque no hay conexiones previas que hay que ir a descubrir. Y si las hay, lo que dice Lacan, lo que Lacan descubre es que no se descubre, sino que fueron con invenciones contingentemente inventadas. Con eso es con lo que trabajamos permanentemente cuando conducimos una cura. Yo prefiero hablar de el analista conduce la cura y el analizante la dirige, una digresión. Bueno, también articula la invención con las reglas del juego del amor. Dice, ¿el amor se relaciona acaso con el nombre del padre? Si es la madre la que transmite el nombre del padre, cito a Lacan, la madre por la cual la palabra se transmite es reducida a traducir ese nom o non, por lo que viene a decir después, por un nodo, justamente el no que dice el padre. Una terceridad del nudo, de modo que el sujeto está calzado en un nudo que sostiene su existencia. En la clase del 9 de abril del 74 continúa con las elaboraciones acerca del ser nombrado para, esta vez para relacionarlo, y esto es muy importante para nosotros, para nuestra escuela y otras, con lo que ocurre a los analistas que pertenecen a una institución. La conocida frase que el analista no se autoriza más que por sí mismo y por algunos otros, una pregunta que se hace Lacan en este seminario, salteo, después al final voy a retomar lo que recién hablé respecto de la cuestión de ser nombrado relacionado con la reunión de analistas. Una pregunta que se hace Lacan en este seminario es ¿dónde se sitúa lo que se escribe en tanto letra? Y nos interroga acerca de la relación que hay entre inventar un saber
y lo que se escribe en tanto letra. Y esboza una respuesta recurriendo al arte, la poesía, y dice que él, en el arte, en el poeta, porta un saber que tiene y que es deseable que no sepa lo que hace. ¿Vieron cuando se le pregunta a los artistas qué significa su obra? Por ejemplo, esta que está acá, bueno, porque uno trata de ponerle sentido. Entonces Lacan dice, no se trata de que sepa por qué inventa una obra. Es deseable que no sepa lo que hace, cuyo valor se asemeja a las verdades indomables que la experiencia analítica las recoge. Sin embargo, en nuestro sujeto hay cosas a nivel de lo que emerge de lo real bajo la forma de un funcionamiento diferente. ¿De qué? De que al fin de cuentas tiene que ver con letras, puesto que de letras se trata. Y Lacan dice, esto es lo que quise decir en mis cuatrípodos. Se refiere a los cuatrípodos de los 4 discursos, a los cuatrípodos que escribe arriba de las fórmulas de la sexuación. Y se pregunta, ¿qué sucede en un grupo a propósito de sus cuadrípodos? Los 4 discursos vienen a cuento, bueno, sabemos, ¿no? Es la respuesta de Lacan a mayo del 68. Arma todo un seminario para hablar de los 4 discursos y que hacen posible un lazo social. Por eso habla del grupo. Lo real se inventa, pero un grupo, al ser un real de otra naturaleza, no se puede inventar. En conclusión, lo real se inventa, pero un grupo, al ser un real de otro tipo, nuevamente emergido, no se puede inventar. Las letras entran en esta cuenta, pero son un real de un estatuto diferente en cuanto a la distribución de las letras y relaciona a partir de referirse a su escuela que el analista, al autorizarse por sí mismo, también se autoriza por otros. Todo esto bajo la idea de que algo sí se podría inventar en el grupo. De hecho, Lacan lo que inventó fue el pase, el cártel, que dan cuenta de una invención en las estructuras colectivas de analistas, ¿no? Referidas a la reunión de analistas. Para que haya analista hace falta que se tenga en cuenta lo real, que la experiencia del saber tiene en cuenta el saber en lo real, sin olvidar que los analistas se ocupan de lo inmundo del mundo. Esto lo dice en la segunda conferencia de Roma. ¿Y qué es lo inmundo? Lo que no anda. A eso llama lo real. ¿Y qué produce en el saber? Eso produce horror al saber. En cambio, el deseo de saber es cuando el analista se ubica a la altura de la falta, es decir, que cuando hace semblant de desecho no retrocede por el horror, sino que avanza con entusiasmo. Algunas veces nos cuesta. Y eso lo sitúa en ese lugar llamado por Lacan deseo del analista. Me interesa mencionar la importancia de la escritura que Lacan le da en este seminario. Nos interroga acerca del lazo que hay entre inventar un saber y lo que se escribe en tanto letra. Del lado del analista no se trata solo de escuchar, sino de leer la letra en lo que se escucha, porque la sola escucha siempre nos va a deslizar hacia el sentido, mientras que lo que se escribe en tanto letra es del orden de lo real. Bien. Voy a ir, para tener un poquito de tiempo, sí. Yo les dije antes que les voy a ofrecer un recorte de mi
práctica de mi clínica. Se trata de una joven mujer que al verla por primera vez me resulta impactante. No, pero no hay problema. No puedo decir por qué, pero no hay problema. Se trata de una joven mujer que al verla por primera vez me resulta impactante por su aspecto físico. De un tamaño voluminoso a lo largo y a lo ancho de su cuerpo. Y en contraste, un rostro de finas y bellas facciones. Es una excelente profesional en el campo de la informática, siendo exitosa en sus presentaciones públicas. Desempeña una militancia destacada en uno de los tantos movimientos feministas que reivindican la igualdad entre los hombres y las mujeres, pero no solo en el campo del derecho, sino en cualquiera de los órdenes donde puedan apreciarse algunas diferencias. En determinado momento de su relato triunfal, por estar plagado de logros, de éxitos, le pregunto, ¿por qué viene a consultar a un analista? Ella conocía mi orientación por quien la había derivado. Alude entonces que tiene problemas con su marido. Se los adjudica a él. Pero como él no quiere tratarse, viene ella por él, a ver si así sale de la encrucijada en la que se encuentra. Frecuentemente nos encontramos con este tipo de primera vez o primeras veces que alguien viene. Desde hace largo tiempo que él no la toca ni erótica ni amorosamente. Ella no entiende a qué se debe y le pregunto si tiene alguna idea y me contesta, ni la más mínima. Y le pregunto, ¿y la máxima? Se queda en silencio y mirando hacia la pared responde que tal vez por su cuerpo, que no deja de aumentar de tamaño por las grandes porciones de comida que ingiere. Subrayo lo de tamaño y no gordura. Lo aclaro porque en ningún momento apareció ni que ella es gorda, ni yo tampoco, así, ella no habla de gorda, porque además no es que era gorda, era un tamaño descomunal. Bueno. Las mujeres femeninas le parecen tontas, cabeza hueca, que solo piensan en mantener su belleza física. Es decir, una apariencia que las condiciona en sus relaciones eróticas, tanto con hombres como mujeres. Son unas sometidas. En su lugar de trabajo abundan. Ella, en cambio, es una luchadora de la autenticidad, porque de lo contrario estaría engañando a los demás. Sobre todo le preocupa traicionar su ideología feminista. Discurre por esos temas hasta que en un momento, alzando la voz al modo de un piquete, diría yo, se dirige hacia mí, se levanta del sillón, se dirige hacia mí y me pregunta, ¿por qué mi marido no me desea como soy, como persona? Le respondo con un gesto de asombro, así, algo así, debo haber hecho. Inesperado para ella, con efectos de hostilidad en la transferencia, como por ejemplo, si yo soy mujer, ¿acaso no tengo que pensar como ella? Complicidad que requiere de su analista, que al no obtenerla, es en otro tiempo de su análisis, que al llegar a la sesión comienza con dificultades para hablar. Hasta que dice que le da vergüenza contarme algo que le sucedió de pequeña. Su padrastro, que la adoraba
y que hizo de padre para ella, desde chica la trataba con tanto cariño que se metía en su cama, la acariciaba y el manoseo iba acompañado de una palabra pronunciada repetidamente: mi chanchita. Sos lo más hermoso que tuve en mi vida. Y lo que más vergüenza le daba al relatarlo, digo en la sesión, era que a ella le encantaba. Y desde entonces tuvo la certeza que, siendo una chanchita por las dimensiones de su cuerpo, iba a gozar y hacer gozar a sus partener. En algunas ocasiones se cumplía su certeza, pero solo la querían para eso. Es el momento, estoy hablando hace muchísimos años, cuando comienzan los movimientos feministas en la Argentina. En algunas ocasiones se cumplía su certeza. Es el momento en que empieza su militancia en el colectivo feminista y solo cuida su cuerpo, dice ella, antes de casarse con el actual marido. No es el actual, es el de ese momento. El marido no la desea chanchita, goce parasitario por fijación a un objeto pulsional descartable en sus experiencias posteriores por los hombres que solo la buscaban para eso. En una de las sesiones, porque era muy intensa, vocifera: quiero ser femenina como fulana, mengana, y afirma que quiere ser una mujer coqueta con sus bellos rasgos del rostro. Yo lo estoy resumiendo, era un poco más largo esto. Una incipiente mascarada se hace oír y al mismo tiempo cae la reivindicación de su ser persona. Sesión, después de unas largas vacaciones, entra al consultorio con un cambio notorio en su aspecto, acompañado de un saludo. Lo tengo que hacer. Chan, 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 así, chan, chan, mirá cómo estoy, ¿no? Le respondo: chan, chan. Nada más. Persona, máscara, pasa en este caso a la función de mascarada, que escritura un borde al cuerpo. Esto lo dije a propósito de la cuestión del gesto, ¿no? Cuando dice que Lacan antes les comentaba que no se trata solo de interpretación e intervención, sino a veces de un gesto. Entonces, persona máscara pasa en este caso a la función de mascarada, que escritura un borde al cuerpo, separando el goce pulsional del semblante. Como dice Lacan, la verdad es gozar haciendo semblante. Esto Lacan lo trabaja en el seminario de un discurso que no sea del semblante, ¿sí? El semblante tiene una función privilegiada cuando faire semblant es saber hacer con lo real. Chan chan, una letra que caída del significante chanchita que definía su ser para el otro, efectúa ese valor feminizante que la letra designa al bordear una falta que hace agujero en el otro, en este caso en el goce del otro, del cual ella tenía una certeza. Bueno, ahora, si me permiten, voy a decir algo de la última reunión, de la última clase de este seminario, no la reunión nuestra. Voy a citar a Lacan. Todo lo que quise decirles este año respecto a los no incautos que yerran, significa que quien no está enamorado de su inconsciente, yerra.
y se pregunta, ¿qué pasó con los que no conocieron la existencia del inconsciente en los siglos pasados? Ahora, eso no impedía que estuvieran enamorados de su inconsciente. La cosa es que no lo sabían. Y por no saberlo, quizá era más fácil para ellos ser incauto. Y Lacan termina diciendo algo que parece todo lo contrario a lo que él ha desarrollado a lo largo de todo el año de este seminario. Se dirige a sus discípulos, algunos eran sus analizantes, y dice: por primera vez en la historia les es posible errar. Es decir, negarse a amar a consciente, ya que en fin saben ustedes que es un saber fastidioso. Lo que yo agrego a esto es, eso remite a mi modo de ver al final del análisis. Sería el momento en que uno deja de amar a su inconsciente. Pero dejar de amarlo no equivale a negar su inconsciente, a dejar de apostar en su existencia. O si no, sería muy problemático que uno que dejó de creer en su inconsciente se dedique a la función del analista, de analista. Creo que Lacan aquí nos indica al final del seminario que le nom du père errant es quizá el analista que no tendría que temer el R. Y lo hace una metáfora con el R de los barcos, de los buques. El R de un buque es el movimiento que el buque hace hacia adelante una vez apagado el motor. Lo saben los que se dedican a la navegación. Yo les pregunté a algunos amigos que navegan y me comentaron que es un momento donde hay que saber hacer ahí. El barco sigue avanzando y el capitán ha de saber contar con el R de su buque para llegar al fondeadero o a su puesto en el puerto, o sea, para llegar a buen puerto. Digamos que es un real porque el timonero tiene poco poder en ese momento, pero él ha de saber arreglárselas con ese real. A fin de cuentas, si bien entiendo la advertencia de Lacan, se trataría para nosotros, analistas, discípulos de Lacan, de saber dejarse llevar sin temer al R, calculándolo para llegar a ese núcleo del saber inconsciente que se aproxima al puro real y no a esa poca realidad que se llama fantasma. Concluiré entonces que el análisis es una invención. Fue una invención de Freud, por supuesto. Luego hubo las invenciones de Lacan, el objeto A, el aparato de los discursos, el uso del nudo Borromeo, pero ahora nos toca a cada uno de nosotros seguir inventando y animar a nuestros analizantes a que inventen. Pero no hay ninguna invención posible, y de eso los científicos testimonian, cuando uno sigue el sendero marcado. Es preciso dejar errar un poco para poder alcanzar el borde de lo real. Bueno, hasta acá. Muchas gracias. Bueno, ahora vienen las preguntas. Vamos a pasar a un espacio de preguntas, vamos a ir alternando con el Zoom y con quienes están aquí presentes. Bueno, gracias Silvia, excelente, gracias. Bueno, tenemos una primera intervención de Liliana Donsis.
Hola, buen día. Gracias, Silvia, por tu exposición y por el trabajo casi de filigrana que hiciste del seminario. Realmente aportaste mucho. Quería hacerte, para ser breve, ¿no? Y dar lugar a otros, dos preguntas que me quedaron en vilo de lo que planteaste. Cuando decías que estás buscando el matema del goce suplementario, ¿no? ¿Estás pensando en otro matema que el matema del goce femenino en los matemas de la sexuación? O sea que ahí hay dos líneas en los matemas de la sexuación planteados por Lacan a partir del seminario 19 y que mantuvo, incluso lo retoma en RCI, que es muy interesante lo que plantea. Entonces, el matema de goce suplementario sería diferente al matema del lado goce femenino o goce mujer de los matemas de la sexuación, porque ahí hay una lógica de 4 lugares vinculados con las categorías aristotélicas. Bueno, contestame lo que puedas y lo que quieras, pero me interesa esa apertura. Y otra pregunta más que me queda de lo que planteaste, que es cuando hablas de grupo, y yo estoy segura que, porque más de una vez lo hablamos en distintos lugares, estoy convencida, digamos, y vos también, de que tenés clarísimo qué es el grupo de Klein. Y cuando Lacan dice grupo, y entonces vos lo pasás a los grupos, yo no sé si ahí estás hablando del grupo social, digamos, del grupo de personas, del grupo de analistas, en fin, etcétera, o estás hablando en relación a los discursos donde Lacan también en los 4 discursos usa las proporciones del grupo algebraico de Félix Klein. Entonces, me gustaría que puedas, para no hacer un pasaje tan directo al grupo social, que por ahí esas también querés decirlo, pero bueno, si podrías especificar un poco a qué grupo te referís y cómo harías ahí, si tenés en cuenta que son 2 posibilidades, tal vez 3, bueno, cómo haces ese pasaje. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Perdón, voy a contestar uno por uno porque si no me olvido, me confundo, me hago un lío bárbaro. Gracias, Lili, por lo que estás preguntando. Yo creo que en las fórmulas de la sexuación no hay matema del goce suplementario. ¿Por qué digo esto? Porque dicho así, goce suplementario u otro goce es la lectura retórica que hacemos de las letras que Lacan escribe de ese lado, del lado de las que se dicen mujeres. Ahora, lo que me pasó esta vez, porque no es la primera vez que leo el seminario, ni que veo ni que trabajo ¿cómo se dice? El nudo Borromeo en relación al sentido. Pero como justo encontré esa frase de Lacan que dice, a la relación sexual que no hay, lo que se le pone es sentido, dije, como el matema del otro goce, porque, a ver, no el matema, dejemos el matema un minuto. El otro goce no puede ni decirse ni escribirse. Por eso tanto Freud como Lacan se desvivieron preguntándole a las colegas analistas qué es lo que sienten, no tuvieron ninguna respuesta. Entonces, hay un goce supuesto ahí, que creen que puede decirse, escribirse, aclararse, etcétera, etcétera, porque del goce del otro y del goce fálico podemos hablar un montón, pero tiene su matema. Entonces, yo creo que no hay matema del goce suplementario por varias razones. La primera es por una afirmación de Lacan que la mujer no existe como universal. Por eso aparece barrada. Y lo que me pasó, como les decía antes, es cuando vi escrito el sentido
que está escrito en el lugar donde se podría escribir un matema. Yo siempre pensé que había que pensarlo, inventarlo, no sé cómo, y lo relacioné con lo que dice en este seminario, que el sentido cubre la relación sexual que no hay. Dije, bueno, es un modo de escritura en relación a ese otro goce suplementario. Pero no es, para mí, no es un matema. Te digo, Lili, no sé, yo pienso eso. Ahora me da risa tu pregunta del grupo y el grupo de Klein. Te voy a decir por qué. Cuando la primera vez yo me acuerdo que di una clase, porque había estudiado muchísimo con, ¿cómo se llamaba esta mujer? Delia Elmer, topología y álgebra y demás, hace millones de años. Con ella pude estudiar el grupo de Klein, que en realidad los 4 discursos tienen la estructura del semigrupo de Klein. Lacan acá no habla del grupo de Klein. Yo por lo menos no lo leo así, sino que usa la palabra grupo, que muchas veces en nuestra escuela, cuando nos agarra el ataque de la rigidez y del superyo, hablar de grupo es lo imaginario, ya nos pasó varias veces, etcétera, etcétera, etcétera. Habla del grupo de la reunión de analistas. En castellano se dice grupo y en francés también. Creo que acá no hace referencia al grupo de Klein, sino a la reunión de analistas en la estructura colectiva y la invención que en realidad la propuso Lacan. Nosotros podemos seguir inventando. De hecho, hemos cambiado muchas veces sobre todo lo que es el modo de instrumentar el dispositivo del pase. Bueno, no sé si te contesté, Lili, pero te agradezco mucho las preguntas. Continúa no sé si aquí hay alguna intervención entre quienes están presentes. Bueno, entonces seguimos con las intervenciones del Zoom. Ahora Adriana Baguap. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, realmente sumamente productivo, interesante todo lo que mencionaste del seminario. Y la verdad que me creó curiosidad esto de lo que pensaste sobre el matema que hay ahí, en parte lo respondiste recién, ¿no? Que el sentido está en ese lugar donde no hay relación sexual y donde algo del goce este que se llama femenino, también otro goce, goce suplementario o goce místico, ¿no? Entonces, mi pregunta iba en relación también, ¿no? De si se podría poner ahí algún matema, si eso que, digamos, da lugar al sentido, que es el recubrimiento, digamos, en el nudo, entre lo imaginario y lo simbólico. Si ahí no iría algo como matema, digamos, que da cuenta en las fórmulas de la sexuación de cómo del lado masculino la flecha se dirige al objeto A. El desdoblamiento de la mujer, ¿no? Hacia un goce fálico y hacia el significante, el desdoblamiento del goce femenino, ¿no? Me parece que vos lo ilustrás con el caso que mencionás, ¿no? O sea, en el punto donde la paciente se pregunta, ¿por qué mi marido no me desea? ¿No? ¿Por qué mi marido no me desea como persona? Algo así dijiste, creo, ¿no? Y ella se ubicaba como chanchita. Digo, ¿no? ¿Qué pasa en el goce femenino, si una mujer logra ponerse en ese lugar de semblant, donde no es una chanchita, sino aparece ahí eso de chan chan, ¿no? Como vos dijiste. Digo, aparece ahí otra cosa en donde algo de, si bien no hay relación sexual, pero algo diferente se le juega como mujer. O sea, mi pregunta va en torno
más que hacia, sí, digamos, hacia el punto donde, ¿cuál sería ese goce misterioso que se le juega a la mujer, que en realidad tiene que ver con ese deseo de ser deseada, de ese deseo donde hay algo de que algo se pone en juego respecto de ubicarse como objeto, ¿no? Es un tercer lugar entre el goce fálico y el significante de la falta en el otro. Bueno, va por ahí la pregunta. Bueno, gracias, Adriana. Mira, primero te contesto lo que dijiste del objeto A, efectivamente, desde el lado de los que se dicen, yo insisto en esto que dicen acá en varones, hay una flecha dirigida al objeto A, y casi como es desde el S barrado, qué lástima que no tengo acá las... Bueno, se dirige la flecha, si hacemos una flecha con puntos, tenemos la fórmula del fantasma. Pero en tanto el A, en las fórmulas, es objeto causa para el lado de los que se dicen varones. Objeto causa del sujeto dividido. La cuestión de que la mujer, efectivamente, vos me preguntaste que del lado de las que se dicen mujeres hay una doble flecha, una hacia el sí. Bueno. Y hay doble flecha, hay un desdoblamiento del goce femenino. Me gusta, Lacan lo llama como desdoblamiento en el seminario 20, ¿no? Y me parece interesante. Sí. Bueno, clínicamente también se escucha el desdoblamiento. Yo pienso que no se trata de un desdoblamiento. Y recurro a... Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama esta escritora francesa que habló sobre le partage de femmes? Me fue el nombre. Ay, Eugénie Lemoine. Eugénie Lemoine. Me parece que no se trata de un desdoblamiento. Así como el sujeto está dividido, sea se diga varón, se diga mujer, las que se dicen mujeres están partidas. Una partición no es lo mismo que una división. Si bien no es lo que dije hoy en esta ocasión, a mí me pareció muy interesante, si bien ella va por otras razones a la cuestión de ella habla, cosa que también la dice Freud, ella habla partición entre ser madre y ser mujer, lo que sería lo propio de la mujer, ¿no? O partición entre ser sujeto que tiene un trabajo, que estudia, que, bueno, y mucho más en nuestra época, ¿no? Por eso digo, a mí desdoblamiento me confunde. Si yo sé que lo dijo Lacan, prefiero acudir a lo que dice Eugénie Lemoine en ese libro que es tan maravilloso, tiene muchísimos años ya. Creo que ahí se trata de una partición. Eso por un lado. El goce suplementario, llamado goce femenino, que no es de la mujer, no es lo mismo, Por eso digo que es deseable que en el fin del análisis, quien se diga como se diga, pase por ese lugar y acceda a ese goce femenino. No importa si es varón, mujer, bueno, iba a decir transexual, pero es otra cosa. Porque, a ver, ya lo digo ahora, porque el transexual se ubica solamente del lado de las que se dicen mujeres, no pasa cosa necesaria, en tanto poder ser un sujeto dividido por el lado del operador fálico. Directamente, pensemos en Schreber, ¿no? Que se consideraba una mujer, y bueno, digo transexuales porque lo pienso así, lo podemos discutir, pero creo que es alguien que se ubica directamente del lado de las que se dicen mujeres, pero siempre va a ser un estereotipo de una mujer, justamente porque no ha pasado por la marca del operador fálico. Cuando decís que escribe...
en el nudo Borromeo, el objeto A es el que atañe a los 3 registros. Vos me preguntabas el objeto A si no era el matema de la mujer. O sea, por ahí no me acuerdo, Adriana. No, te preguntaba, porque después vos más adelante, sí, me acuerdo que está en el encaje de los 3 registros. Claro, sí, sí. Pero de todos modos, como luego aludiste al semblante, mi pregunta era si en el matema Ya está. del goce Sí. suplementario femenino no estaría también algo del objeto A, digamos, o un objeto A, no sé, negativizado, imaginarizado, no sé, algo del objeto A, eso sí, por el Bueno, lugar que ocupan las fórmulas de la sexuación para el sujeto barrado, ¿no? sí. Voy a recurrir al fragmento que presenté, porque vos también lo nombraste. Cuando esta mujer estaba en esa posición reivindicativa, ella se negaba a ser objeto. Tenía una confusión que fue todo el trabajo del análisis. Ella confundía ser objeto del goce del otro con hacer semblant de objeto, que es otra cosa. Semblant de objeto es para promover del lado de la mujer ser causa del deseo para un varón. Puede ser, lo mismo sucede, por ejemplo, en las parejas homosexuales, las parejas gay. No hace falta que se trate de, estamos pensando en la época, hay una invariante hay invariantes del psicoanálisis y hay variantes, pero que, por ejemplo, yo escuché en varias ocasiones que ciertos analistas quieren cambiar las fórmulas de la sexuación porque no saben cómo ubicar a las nuevas LGTBQRZ, como me dijo una vez un taxista, el día que nos llevó a un teatro y me dice, uy, no sé si los voy a poder llevar, un teatro en la calle Corrientes, hay una manifestación de esos que se dicen todas las letras del abecedario. Bueno, no, porque van a aparecer más. Pero bueno, es algo a lo que tenemos que estar atentos los analistas. Entonces, bueno, eso, Adriana, por ahora. Gracias. Voy a leer quienes están para intervenir, que son unas cuantas. No, todas juntas no, de a una, una por vez. Tenemos Marta Rieti, Patricia Lejac, Analia Mekdesian, Eduardo Urbach, Carolina Pollack y Eva Lerner. Bueno, vamos a ver si alcanzamos con el tiempo. Marta Rieti. Bueno, hola. Hola Silvia. ¿Me escuchás? Sí. Veo, pero te escucho porque me tengo que dar vuelta y voy a tener... Bueno, perfecto. Hola Silvia, muchas gracias por todo lo que escuchaste, dijiste. Y yo tenía algunas preguntas. Primero preguntarte por qué te interesó seguir o tomar la versión de Osvaldo Arribas y habiendo leído la de Irene Goff. Digo esto porque también Benjamín, en la clase inaugural de este seminario, explicó sus razones sabía de la existencia de esta versión de Osvaldo Arribas y por qué él se decidió por la de Irene Goff, ¿no? Esto es una cuestión. La otra que te quiero preguntar es cómo, si vos lo pensaste, se te ocurrió, este tema de inventar lo real, ¿cómo se articularía con lo que cuando Lacan define la invención, diciendo que solo es posible a partir de los significantes recibidos? Creo que lo dice en el 18, si no me equivoco, creo, ¿no? Pero él dice, la invención es posible solo a partir de significantes recibidos por ese sujeto, ¿no? Obviamente. Y después preguntarte, vos tomaste algo del final de la última clase, que dijiste esto de
a ver, los no incautos que yerran, quien no está enamorado de su inconsciente yerra, para hacer como una diferencia entre dejar de amar a su inconsciente, lo que yo entendí, ¿no? La diferencia con que no es lo mismo y que no creer en la existencia del inconsciente, ¿no? Bueno, quería si podías esto explicitarlo algo más. Bueno, y lo último, ya es esto de, no sé si lo dijiste, pero que dijiste que lo ibas a decir, este de ser nombrado para relacionado con la reunión de analistas. Bueno, estas cuestiones me interesaban preguntarte, si pudieras comentarlas. Gracias. Me voy a contestar, pues bueno, gracias Marta, son, son varias Ya, preguntas, te agradezco igual tu interés y cómo estás preguntando. Bueno, respecto de las versiones del seminario, ¿por qué tomé esta vez la de Osvaldo Arribas? Yo también escuché que Benjamín dijo eso, porque estuve en la clase que él dio. A mí me resultó más claro la versión más clara, la versión de Osvaldo Arribas. Es cierto que en esa versión no están los nudos que escribe Lacan, pero están en la versión de la traducción de Irene Agoff también. Y te voy a contar una cosa personal. Yo tengo la versión del seminario de Irene Agoff que cuando se hacía máquina, no había computadora. Las hojas están tan amarillas, ese es un problema, porque ese es el que tengo subrayado, escrito encima, preguntas y demás, hasta las hojas se van rompiendo. Bueno, este es un tema que tiene más que ver con una cuestión estética que necesito para la lectura. Pero bueno, te comento por qué elegí esta versión. Por supuesto que no tuve en cuenta todos los subrayados y negritas que en el seminario, porque no, eso es una lectura de él. Sí. A ver, acerca de inventar lo real. Es muy importante esto. Y no lo dije en la exposición porque me interesaba dejar tiempo para los comentarios y preguntas. En la tercera conferencia de Roma, Lacan dice, en el análisis, el analista trata de recoger del discurso de su analizante, digo por lo que vos hablas de los significantes, pero habla del discurso de sus analizantes, los bouts de réel, que se puede traducir como los pedacitos de real. ¿Y dónde se puede abordar eso? En lo que dije antes, la letra hace borde a lo real. Por eso digo que en un análisis no se trata solo de escuchar, sino leer en lo que se escucha para que advenga esa letra que bordea lo real, por supuesto de la singularidad de cada sujeto. Ahora, esto es imposible hacerlo en un grupo, como estructura colectiva, no el grupo de Klein, como estructura colectiva. ¿Por qué? Porque en todo caso se inventan dispositivos que tratan de acotar lo que serían los goces que se juegan en los goces nocivos que se juegan en todo lazo social, en cualquier lazo social. En nuestra escuela es muy grande, sabemos que hay diferentes grupos, subgrupos, pero lo que creo es que en la medida en que podamos seguir inventando dispositivos, como los del cártel y el pase, la comisión directiva como un cártel, espacios de otros
otras disciplinas, artes de la cultura, como, bueno, lo digo porque estoy con Patricia también ahí que está, psicoanálisis y cultura de centramientos, eso también es una invención que se nos ocurrió y eso fue en la gestión de Lili Donsis, cuando la escuela tuvo que llamarse Escuela Freudiana de Buenos Aires Centro Cultural. Por supuesto que mucha gente estuvo en contra de eso, porque esto no es un centro cultural, ni deportivo, digamos que se podría agregar. No, es una escuela freudiana de psicoanálisis, pero frente a eso, poder dar una respuesta desde nuestro campo y por eso armamos ese espacio. El otro espacio es el que creó Isidoro Bej, el foro, que también estoy en el foro, es terrible, este año tengo que trabajar un montón. Bueno, ¿alguna otra cosa? Ah, lo de amar al inconsciente. ¿Qué diferencia hay entre amar a su inconsciente o cuál es el efecto de dejar de amar a su inconsciente? Yo te puedo decir lo que creo. ¿Por qué lo dijo Lacan? Porque Lacan apuntó a que el análisis no sea infinito. Entonces, pero esa es mi lectura, que no sea infinito, que haya un fin de análisis. Por eso dice que al final del análisis se trata de no estar enamorado del inconsciente, que no es lo mismo que negar su existencia. No sé si te pude contestar todo porque creo que eran muchas cosas. Gracias, Marta. Gracias, Silvia. Ahora escuchamos la intervención de Patricia Leyac. Bueno, muy interesante, Silvia, todo lo que planteaste. La verdad que hay muchísimas aristas, pero me voy a situar en algo, que es esto que vos te preguntás, ¿dónde se sitúa lo que se escribe en tanto letra? ¿No? Y que eso es del orden de lo real. Lo que después en otro seminario Lacan ubicaba como aquello que se escribe en medio del decir, ¿no? Y eso que se escribe que viene de otro lado que el significante, dice él, ¿no? Viene justamente de lo real. Y ahí vos ubicás el tema del arte, ¿no? Como portando un saber en donde el artista no sabe lo que hace, y es bueno que no lo sepa, incluso dice Lacan, cuando habla de Marguerite Durán, ¿no? Es mejor que no sepa lo que hace, ¿no? O lo que sabe. Ok. Me parece que esta mención al arte, ¿no? También ubica el lugar de la intervención del analista como no un saber, sino como algo que se efectúa como en un relámpago, dice él. En el seminario 16 dice, a veces escuchamos y no entendemos nada de lo que dicen nuestros analizantes y de golpe como en un relámpago advenimos a alguna letra que la podemos recortar y la podemos remarcar. Me parece que debe ser por eso, ¿no?, que menciona ahí a continuación de esa pregunta que se hace del arte. Bueno, saber que se realiza, se efectúa, sin que el que lo efectúa sepa exactamente qué es lo que está haciendo, pero bueno, y me parece que eso tiene que ver con la invención. Sí, con la intención. La invención. La invención. Sí, totalmente. La invención es, ¿no?, que es ese borde de lo real, ¿no?, donde se lucubra un saber que tiene que ver con ese trumatismo, ¿no? Bueno, a propósito de la invención, vieron que Lacan dice primero que una vez que se inventa, el invento es necesario. Por ejemplo, la máquina que fue a la luna.
por ejemplo. El psicoanálisis, por ejemplo. Ahora bien, ya que mencionaste lo de la letra, el arte, desde el punto de vista de la lógica modal, no nodal, modal, lo contingente, Lacan lo escribe del lado de las que se dicen mujeres a partir del no todo. Eso significa que algunos sí y otros no. ¿Sí? Pero depende de la contingencia. Entonces, yo creo que nosotros analistas trabajamos y tenemos que estar atentos permanentemente a la contingencia. El relámpago es una contingencia. Ahora, también Lacan habla de relámpago en las jornadas sobre el pase. Él sitúa ahí como que es el tiempo, un relámpago que de pronto ilumina algo de lo real y que tiene que ver con el fin de análisis. Bueno, yo creo que relámpagos puede haber durante toda una dirección. No todo el tiempo, ¿no? Pero relámpagos puede haber a lo largo de todo un análisis, no solamente en relación a su fin, porque si no estaríamos estandarizando el fin del análisis, ¿no? Y el pase y todo eso. ¿Qué otra cosa me dijiste? Eso, bueno. No, creo que lo del arte hablé, ¿Ves pero que está te bien. necesito uno por uno? Porque si no... Dale, ¿quién más está? Me dijiste... Sigue Analía Mekdesian. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Silvia. Gracias por el trabajo que te tomaste de seminarios tan arduos, ¿no? A ver, quisiera compartir con vos en lo que solemos venir trabajando y hablando, la acentuación que Lacan hace en este seminario sobre el inconsciente topológico. A ver qué te parece. En distintos tiempos de su desarrollo, vamos a decir, Lacan habla del inconsciente efecto del discurso, el inconsciente desde la perspectiva lógica, y la acentuación del inconsciente topológico va de la mano, creo, de los límites con los que se va encontrando cada vez que se quiere formalizar algo de lo real. Y nos encontramos con distintos tipos de real. Está el real de lo real del objeto, lo real de la pulsión, lo real de lo real de la estructura, que como bien señalaste, ya en el seminario El Sintón, cuando él dice il y a de l'un, hay el 1, RSI, y marca esto del 3, que no es 2, que es necesario el 3. Ahora bien, este inconsciente topológico, ¿cómo podemos leerlo? ¿Qué es lo que aporta en relación a lo que también acentuaste de lo real? Y pensé en lo siguiente, este matema que estás empecinada en querer escribir respecto del goce suplementario, viste que cuando nos ponemos, viene de la mano de otro empecinamiento mío cada vez que veo que no hay matema del fin del análisis. Entonces hoy, escuchándote, se me armó como algún clic, no sé, que es a propósito de que el sentido también, si te seguí bien, y estoy de acuerdo, me parece buena la lectura, el modo en que vos lees el sentido a partir de este seminario como ocupando el lugar de lo real sexual que no hay, porque el sentido tiene muchas lecturas también en Lacan, ¿no? Ya incluso en la homofonía, pas de sang, lo que no es sentido coagulado, pero que es imprescindible al paso del sentido. Ese otro sentido, ese límite de lo real, esto que vos también articulás con el fin del análisis, ¿no será que el análisis
va reduciendo cada vez lo real, como lo señalaste en el caso clínico. Uno de los sentidos podríamos leer respecto de la relación sexual que no hay, podría ser la estructura del fantasma, que es imprescindible en la cura para poder abordar lo real, pero que en el fin del análisis, ya que tampoco hay matema del fin del análisis, ese significante del gran otro barrado, que se revela como al final, ¿no estaría operando desde el comienzo enmascarado en el síntoma? Es decir, los tiempos del análisis, este inconsciente topológico, esto que se inventa, esa invención no es una, ¿m? Es esa invención de al final ser efecto de esa nada que estaba en el comienzo, pero que se revela en eso que no tiene escritura más que seguir diciéndose en el punto más reducido del decir. Bueno, es una reflexión a la que me lleva tu exposición, que te agradezco desde ya. Sí, gracias Analía, y me alegro que te haya llevado a una reflexión, porque a esto llamo intercambio en cualquiera de los espacios que estamos trabajando en la escuela. Te voy a decir algo que son, digamos, son tiempos del work in progress que tiene Lacan a lo largo de todos sus seminarios y sus escritos, donde, por ejemplo, no es por ejemplo, a mí me parece que hablando del fin del análisis, no hay matema como no hay matema de la mujer. Me parece, y que tiene que ver con lo real, en el punto en que de lo real no puede decirse. A mí me sorprendió cuando leí en Lacan que lo real es lo que se escribe en el pizarrón. Entonces quiere decir que hay una relación, ahora voy a ver cómo la puedo articular, entre la letra, que tiene un valor feminizante, me dice Lacan en los últimos seminarios, en el Littérature, y en la carta robada, un valor feminizante, que el fin del análisis no lo dice Lacan, eso lo pienso, a lo mejor otros también lo piensan, es poder atravesar ambos lados de las fórmulas de la sexuación. Y en vez de estar preguntándose todo el tiempo sobre cuál es qué, de qué se trata el goce femenino, bueno, hay una frase común que dice que a las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas. Esta cosa que se dice así habitualmente en nuestras jergas tiene algo que ver con lo que no puede decirse ni puede escribirse. Sin embargo, la letra en su valor feminizante escribe lo que decía recién. De alguna manera, este goce suplementario no es un matema, escribe el borde de lo real y escribe lo pertinente, y tiene la misma estructura, como vos dijiste, no hay matema del goce suplementario, no hay matema del fin del análisis, porque el fin del análisis tiene algo que ver con esta afirmación de Lacan, por ejemplo, cuando dice, el analista, además de estar en su posición, tiene que ofrecer tetas. ¿Qué quiere decir que tiene que ofrecer tetas? Las tetas de Tiresia, dice. Lo cual no quiere decir que hay que ponerse como una mujer, ¿no? Se entiende.
Y por eso Lacan también dice que las mujeres son todas locas, pero no del todo, que son las mejores analistas, pero no todas. Bueno, toda esa cuestión. Y te agradezco la reflexión que hiciste a partir de lo que expuse, Ana. Beso. Beso grande, gracias a vos. Y a los miembros de la escuela por sus intervenciones que también estimulan. Bueno, gracias, Analía. Seguimos con Eduardo Urbach, Carolina Pollack y Eva Lerner. Y ahí cerramos, si llegamos a tiempo. Así que, si pueden ser breves para poder, aunque sea como tú quieras. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por tu interesantísima exposición, con, como decían, un montón de aristas, y me encontré con que teníamos una inquietud en común que en relación a esta cuestión de poder escribir algún matema o algún decir acerca de este goce suplementario del otro goce, el goce femenino. Y bueno, yo quería compartir a modo de comentario lo que yo he pensado en algún momento, que fue a partir de las investigaciones que yo hice durante muchos años sobre el tema de ataques de pánico, que terminó en un libro que está, bueno, justamente hace un ratito le di la versión ampliada y corregida, paso el chivo a Carlos, que ya está en la biblioteca, y ahí yo hacía una analogía entre lo que pasa en el punto del ataque de pánico y el goce femenino. Tomando el esquema del peine de Freud, planteo allí como una hipótesis que en ambas la conciencia es la percepción, que queda borrado toda separación en el esquema del peine, tenemos conciencia de un lado, percepción del otro y todo el peine en el medio, que en el punto del ataque de pánico la conciencia es la percepción y que el nudo borromeo, suponiendo que el nudo borromeo, estalla y los tres registros se separan. Después, cuando pasa el punto del ataque, se vuelven a anudar borromeicamente. Bueno, y me parecía que en el femenino también la conciencia es un punto en el cual es un punto epifánico, en el que la conciencia es la percepción, pero con la particularidad de que el nudo no estalla, sino de que los tres registros quedan anudados. Bueno, nada, quería hacer este comentario y ver qué opinabas. Sí, no, te agradezco mucho, Eduardo. Vos ahí estás hablando de los enlaces y desenlaces, que Lacan lo pone al principio en el nudo olímpico, pero no es en el nudo olímpico. Enlaces y desenlaces es en el nudo borromeo. Perdón, me acordé que no le contesté a Analía algo que dijo del inconsciente topológico. A ver, vos sabés, porque ya lo hablamos varias veces, que para mí la topología, como el álgebra, como la lógica, es un modo de Lacan al que recurre para la transmisión justamente de lo real. Pero el nudo topológico, si lo tomamos como un apoyo, como un lugar de apoyo para poder investigar y seguir investigando y avanzando en relación a nuestra praxis, ya que diga el nudo topológico es el inconsciente, porque dice que la estructura es el nudo topológico. Digo porque tampoco, digamos, hay a veces ensalzamientos de la topología cuando solamente se acentúa que es el único valor que nos ha transmitido Lacan, y tenemos también detractores de la topología. No se trata de eso. Bueno, ¿ahora quién? Continuamos con Carolina Pollack y Eva Lerner, si te parece, que formulen las dos las intervenciones y después, si nos quedan tiempo. Bueno, Carolina. Gracias, Silvia, por tu, voy a decirlo así, bella clase. Y por las intervenciones de algunos colegas que abren a un diálogo muy rico.
En principio, a mí me gusta decirle lado izquierdo y lado derecho a las fórmulas de la sexuación, justamente para no sustancializar demasiado, porque concuerdo con vos que hacia el lado derecho, en otro momento explicarás la diferencia entre la conducción y la dirección de la cura, conducimos todos los análisis. Y esto me permito ser un poquito, desacralizar con una pregunta, hacer una lectura un poquitito herética de Lacan. Los que se dicen hombres y los que se dicen mujer, ambos para el lado derecho en la conducción de la cura o en la dirección de la cura, se van a seguir diciendo hombres también, pero lo interesante es que lleguen a esa escritura, ese borde de lo real, que es la escritura, y que leo en la fórmula justamente en el no todo X fide X. No creo que pueda hacer eso el matema de lo femenino, que es tu obsesión, pero porque justamente como se toca un borde de real, eso no se puede terminar de escribir nunca. El no todo X fide X abre, según mi lectura, a ver qué pensás vos, a una infinitización, a un uno por uno que no cierra, a una infinitización que yo respeto mucho como lo hace el movimiento feminista, que con su imaginario ellos escriben LGBTIQ puntos suspensivos, dando cuenta de esa apertura al infinito que por ahí nosotros más desde la lógica lacaniana la escribimos con la forma de la circunferencia, que es lo mismo que la apertura al infinito de la recta infinita, ¿cierto? Entonces, cada uno con su imaginario y cada uno en su lógica discursiva, la de ellos política, la de nosotros clínica, ¿verdad? Pero bueno, eso, quería saber qué opinás de esta posición, donde realmente que se dice hombre, que se dice mujer, por ahí es un límite epocal de Lacan, porque se van a seguir diciendo hombres quienes concurran al final de su análisis o a los momentos de apertura a lo real de sus análisis, que no solo suceden al final, sino en el curso de un análisis. Gracias. Hola. Hola, hola, Eva. Gracias, Carolina. Eva, si te escuchamos. Gracias, Silvia, por tu clase. Primeramente, quiero subrayar dos cosas que me parecen muy importantes que dijo Silvia. Una, agradecerte por haber citado un libro que nos marcó tanto, que es el de Jenny Lemoine, La partición de las mujeres, donde creo que se ilustra muy bien ahí esto que decís en segundo lugar de atravesados por el falo. Estuve escuchando en la Convergencia de España analistas que plantean sin el falo, posiciones femeninas sin el falo, y me parece muy importante lo que plantea Silvia, siempre que esté atravesado por el falo, porque no hay hablante, no hay sujeto hablante si no está atravesado por el falo, no tiene que ver con la sexuación que es posterior, sino con el convertirse en sujeto. La tercera cuestión, cuatro cuestiones. La tercera es, ¿por qué te preocupa el tema de la feminidad? Si precisamente lo que decía Lacan desde la carta robada, se feminiza al que le llega la carta de la falta del otro. O sea, si eso es feminizarse, y no importa si es para hombres y mujeres, sino portar la carta de la falta en el otro, ¿por qué te hacía falta ese matema? ¿Por qué te parecía que de la falta del significante, la falta del otro no era suficiente? Y la tercera cuestión, que me parece muy importante que trajiste, es que en la escuela se dice mucho, y en el lacanismo, que de lo real no se puede hablar y no se puede escribir, y Silvia trae este pasaje del seminario 21 que Lacan no se desdice, y es que lo real es un decir triple, que de paso me paso el chivo para las tertulias, que queremos ubicar esto, los tres registros en el decir, que lo real es un decir triple, porque no hay el dos de la relación sexual, y que el saber inconsciente, al ser topológico, se sostiene de vecindad, continuidad y conexión. O sea que
cuando hablamos del inconsciente real, no es por fuera del nudo. Lo que no se escribe es por fuera del nudo, pero dentro del nudo se escribe y se dice. Lo dejo planteado porque será discusión de todo el año, pero te agradezco que lo hayas traído, Silvia. Gracias, Bueno, Eva. es solo la del Rapidito, matema. porque Como así pregunta te es solo la del despedimos. matema, las demás son agradecimientos. Carolina, te voy a decir porque me preguntaste sobre un tema que es para un seminario. La cuestión del feminismo y qué decimos los psicoanalistas. Pero hay algo que yo mencioné al pasar, pero es lo que pienso. Lacan dice en la dirección de la cura y los principios de su poder, que el analista dirige la cura, pero no dirige la vida del analizante. Yo lo leo de este modo. Lo propongo de este modo. El analista conduce la cura y el analizante dirige la cura. ¿Por qué digo dirige el analizante la cura? Porque si no, nos vamos del caso por caso y la singularidad de cada analizante. Es así de simple, por lo cual lo pienso. Ahora, conducir es como conducir el barco, exactamente, gracias. Conducir el buque y saber hacer cuando se para la máquina y que pueda llegar a buen puerto. Bueno, esto es para Carolina. Eva, muchas gracias por todo. Caro, muchas gracias a vos también. Vos decís, ¿por qué estoy empecinada con el escribir? Te voy a decir por qué. Yo me pregunto, ¿por qué hay un matema del goce del otro y un matema del goce fálico? Y el goce suplementario, acá lo llama así, goce, otro goce, no gozo, otro goce que es diferente. Y sin embargo, no se puede escribir. Está en relación al falo, pero es otro goce que el goce fálico, más allá del falo. Lo dice así. Bueno, no. ¿Qué te tengo que contestar, Eduardo? Ya le respondí. Parece que ya estamos. Bueno, claro, pero algo dijiste. Sí, bueno, algo dije. Poco porque ya me decían que... Bueno, nos vamos a despedir a Silvia con un fuerte aplauso, excelente clase y nos vemos la próxima. Gracias a todos por estar. Gracias.